Bienvenidos. Bienvenidos a este su canal, El futuro del mundo revelado. Por favor, no olvides suscribirte. y darle clic en la campanita para notificarte cuando subamos más videos. Empecemos directo con esto. Bienvenidos a este análisis de las fuentes de Heritage and Hope Ministries. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el simbolismo oculto en la arquitectura de Washington, D.C., y créanlo o no, su conexión con las antiguas profecías bíblicas. El material que vamos a revisar plantea una perspectiva súper interesante sobre el destino de Estados Unidos, mezclando historia, arquitectura y teología de una forma que da mucho en qué pensar. Así que sin más rodeos, vamos a desglosar exactamente qué proponen los autores. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay una diosa romana pagana en lo más alto del Capitolio de los Estados Unidos? El material apunta directamente a esta estatua en la cúpula, identificándola como la diosa romana Minerva. Y aquí viene lo interesante. La figura está mirando fijamente hacia el este, de cara al sol naciente. Según los analistas de este ministerio, esto no es ni de broma una simple coincidencia arquitectónica. De hecho, los autores trazan un paralelismo súper directo. Mencionan que el Capitolio funciona casi como un templo solar, diseñado específicamente para dejar entrar la luz natural por la cúpula. Y si lo comparamos con el Vaticano, las similitudes son impresionantes. Ambos lugares utilizan alineaciones prácticamente idénticas, como ruedas solares y obeliscos. La idea aquí es demostrar que estos diseños compartidos no son casualidad, sino el reflejo de algo mucho más profundo. Y si entramos al edificio, la cosa se pone aún más intensa. Solo miren el famoso fresco en el techo de la rotonda, la apoteosis de George Washington. El material resalta cómo el primer presidente está representado literalmente como una deidad. Está en una postura que recuerda muchísimo al dios Júpiter, o Zeus, y además está rodeado por dioses romanos. El análisis sugiere que se trata de un simbolismo profundamente pagano, justo en el corazón de una nación que habitualmente se considera fundada sobre principios cristianos. Y no se queda ahí. El estudio enumera un montón de otros ecos romanos repartidos por toda la capital. Hablamos de referencias visuales contundentes. Por ejemplo, el monumento a Washington, que es básicamente un obelisco gigante imitando al Vaticano, o la piscina reflectante, que según las fuentes representa el antiguo principio ocultista de como es arriba, es abajo. El monumento a Lincoln funciona tal cual como un templo clásico romano, y el de la Segunda Guerra Mundial está lleno de águilas romanas y la diosa Nike. El punto clave de todo esto es que, según el material, estas decisiones de diseño reflejan un patrón totalmente intencional. Entonces, toda esta evidencia arquitectónica nos empuja a la pregunta central de este análisis. ¿Cómo encaja el diseño de los Estados Unidos en las antiguas profecías bíblicas? Aquí es exactamente donde la revisión da un giro teológico increíble. Busca responder cómo es posible que una superpotencia moderna puede estar descrita en textos que se escribieron hace miles de años. Según la interpretación del ministerio, la respuesta está en un marco muy específico, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Este texto nos habla de dos bestias distintas. Ahora, en el lenguaje profético, hay que recordar que las bestias normalmente representan naciones o grandes poderes políticos globales. Así que para descifrar todas estas pistas arquitectónicas que acabamos de ver, primero tenemos que entender a quiénes representan exactamente estas dos entidades. Para entenderlo, las fuentes hacen una conexión cronológica asombrosa. Mencionan que la primera bestia tuvo un periodo de supremacía que coincide con la autoridad civil del papado en Europa, empezando en el año 538, y este periodo termina justo en 1798 con algo que la profecía llama una herida mortal, que es el momento en que el pontífice perdió su poder civil temporalmente. Pero lo que resulta realmente impactante es que en esa misma época, a finales del siglo XVIII, una nueva nación estaba emergiendo de forma simultánea. Y esto nos lleva a comparar directamente a ambas entidades. Por un lado, la primera bestia, que interpretan como la Iglesia Católica Romana, surge de aguas muy pobladas, tiene coronas que representan monarquías y un historial claro de persecución. Por otro lado, la segunda bestia, que representaría a los Estados Unidos, surge de una tierra mucho menos poblada. Las fuentes destacan que tiene un aspecto como de cordero y posee dos cuernos sin coronas. Esto último se interpreta como la división clave de poderes, la separación fundamental entre la Iglesia y el Estado. Pero ojo, porque aquí es donde entra la advertencia fuerte de los autores. Aunque esta segunda bestia americana empieza con una apariencia mansa y promoviendo una gran libertad religiosa, la profecía dice que eventualmente hablará como un dragón. Y las fuentes son clarísimas en este punto. Una nación habla a través de sus leyes. Por lo tanto, el argumento es que esta libertad inicial se va a transformar en leyes coercitivas a nivel nacional, imitando por completo el comportamiento de la primera bestia.
Claro, llegados a este punto es súper válido preguntarse, ¿qué evidencia histórica real respalda toda esta interpretación teológica? Para sostener esto, la investigación nos sumerge directo en los archivos de la Biblioteca del Congreso. Y es que no se basan solo en opiniones recientes, sino que van a textos originales de hace siglos para demostrarnos que el miedo a un poder religioso coercitivo siempre ha estado presente, desde los inicios de la nación. Por ejemplo, chequen esta advertencia contundente, en un documento de 1767 escrito por Isaac Backus. Él afirmaba que la bestia protestante había llevado sangre y esclavitud por todo el mundo de la misma manera que lo hizo la primera bestia. El material rescata esto para ilustrar el enorme peligro que siempre existe cuando un grupo religioso, incluso si en su momento buscó la libertad, empieza a aliarse con el poder del Estado. Y tenemos esta otra cita de John Bacon, de 1799, que refleja exactamente ese mismo miedo. Bacon se preguntaba si aquellos que se hacían llamar protestantes no estaban ya empezando a hablar como el dragón. Es interesantísimo ver cómo, desde los primerísimos días de la República estadounidense, ya había figuras históricas seriamente preocupadas de que el clero pudiera ejercer poder estatal y tratar de imponer la moralidad por la fuerza. Ahora, para entender bien la naturaleza de esa primera bestia, el ministerio también analizó leyes canónicas antiguas. Encontraron una edición súper rara de 1501 de las Extravagantes, que es una colección de derecho canónico. Allí hay referencias textuales impresionantes que respaldan los reclamos de autoridad suprema del Papa, incluso refiriéndose a él como nuestro Señor Dios el Papa. Las fuentes reportan esto para mostrar que la supremacía absoluta de la religión por encima del poder civil ha sido una doctrina muy bien establecida a lo largo de la historia. Todo este viaje histórico nos lleva de lleno a un conflicto teológico gigante, el cambio en el día de descanso. Las fuentes hacen mucho énfasis en que el Concilio de Trento y los propios catecismos católicos admiten, sin ningún problema, haber sustituido el sábado por el domingo. El análisis subraya que el sábado es el séptimo día original según la Biblia, y que imponer la observancia del domingo se presenta básicamente como una marca de autoridad de la Iglesia para alterar la mismísima ley divina. El análisis también pone un gran foco en la orden de los jesuitas. Las estrategias de la Contrarreforma se dedicaron activamente a desarmar las interpretaciones proféticas de los protestantes, esas que identificaban a Roma con la primera bestia. Mediante una enorme influencia en la educación y la política, introdujeron nuevas formas de pensar para desviar la atención profética. Y según el material, esa influencia sigue marcando fuertemente a los líderes y a las instituciones de hoy en día. Bueno, ¿y por qué nos debería importar todo esto hoy? Las fuentes conectan todos estos cambios históricos con un movimiento actual y muy real hacia las leyes dominicales, también conocidas allá como Blue Laws. Estas son leyes pensadas para obligar a toda la población a descansar obligatoriamente en domingo y que históricamente se han impuesto con multas y castigos civiles. Es justo aquí donde ese temor profético del que hablábamos choca de frente con lo que está pasando en la legislación contemporánea. Y para que vean que no es pura teoría del pasado, las fuentes apuntan a eventos recientes como el movimiento Rededicate 250, que se llevó a cabo en pleno National Mall en Washington. Lo interpretan como un ejemplo actual y bastante alarmante de cómo el poder civil y la religión se están fusionando públicamente para rededicar la nación a Dios, rompiendo por completo con la barrera histórica de la separación de poderes. El ministerio lanza una advertencia muy seria sobre la agenda del llamado nacionalismo cristiano. Esta corriente busca que el país se gobierne exclusivamente como una nación cristiana, lo que por supuesto incluye presionar para legislar el descanso en domingo. Y lo más fuerte de todo, según las entrevistas que muestra el material, es que ya hay personas proponiendo castigos financieros para quienes no cumplan, e incluso apoyan los valores de Aquino, que si recordamos bien, en la antigüedad justificaban hasta la pena de muerte por herejía. Es un tema realmente serio. Ante esta crisis que ven venir, el ministerio decidió no quedarse de brazos cruzados y comenzó a distribuir masivamente copias del libro El conflicto de los siglos. Este texto habla sobre la batalla teológica definitiva entre el bien y el mal, pero también afirman que el libro describe con una precisión impresionante esta crisis inminente. La intención de ellos es, básicamente, despertar la conciencia del público antes de que este tipo de leyes lleguen a ser una realidad. Toda esta revisión nos pone frente a un momento sumamente crítico. Si llegamos a ver la unión de los poderes religiosos y civiles, tal como lo hemos analizado hoy, la pregunta obligada es, ¿quién va a dictar realmente los límites de nuestra conciencia y nuestra obediencia? La historia es muy clara en esto. Cuando se borra la línea entre la Iglesia y el Estado, la libertad de culto se esfuma y empieza la persecución de quienes piensan diferente. Y así es como llegamos al gran dilema que plantea este análisis. Las fuentes ponen frente a frente dos conceptos.
El sello de Dios se demuestra al guardar el sábado original y confiar plenamente en Dios para la santificación, frente a la temida marca de la bestia. Esta última se define como la aceptación de un descanso dominical que es impuesto por la fuerza, mediante coacción del Estado y la ley civil. Al final del día, el mensaje central de todo este material es una advertencia profética enorme. Sostienen que la erosión constante de la separación entre Iglesia y Estado, sumada a esta especie de imitación de Roma a través de la arquitectura en las nuevas políticas, nos va a llevar directo a una prueba final. Va a ser una prueba definitiva de libertad y conciencia que nos pondrá a todos en la posición de tener que tomar una decisión completamente crucial. En un mundo donde la ley civil exija la conformidad religiosa por la fuerza, ¿dónde vamos a poner nuestra lealtad absoluta? Es una pregunta que definitivamente nos invita a estar muy alerta, a entender los ecos del pasado y a prestar mucha atención a los cambios que estamos viendo hoy en día. Bienvenidos a este su canal, El futuro del mundo revelado. Por favor, no olvides suscribirte. y darle clic en la campanita para notificarte cuando subamos más videos.